Esta noche tenemos algo muy especial. Tenemos a una gran amiga a la que admiramos muchísimo. Detona se enorgullece por tener a Cristina Sada Salinas. Cristina Sada Salinas, muchos la conocemos y muchos que no conocemos la conocen también. Pero quisiera dar una breve explicación sobre ella. Cristina tiene actividades, proyectos, luchas sociales y tiene 9 años de activismo en su vida. En 2012 fue candidata ciudadana al Senado por la coalición de Movimiento Progresista, compuesta por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Desde el 2012 mantiene Cristina su blog, que por cierto es maravilloso, Cristina, www.cristina.com, y su página de Facebook, plataformas de las que comparte materiales en su mayoría muy originales, como videos, notas informativas, columnas de opinión y de análisis de contenido principalmente sociopolítico, aunque también espiritual y artístico, porque Cristina es una persona muy espiritual. Y si no, en sus acciones nos vamos a dar cuenta. En Facebook cuenta con 160,000 seguidores, que no es decir poco. Actualmente en su portal se publican trabajos realizados en exclusiva por los prestigiados periodistas Melba Frutos, María Eugenia Jiménez y Jesús Lemos Barajas. En 1913 Cristina publica un libro autobiográfico. Increíble libro, muy bien escrito y con un léxico de primera. Perfume y pólvora. Lo que es ella. Una mujer de sociales, llena de perfumes, que huele siempre bonito, y la pólvora de que siempre tiene cargada su mente para llevar al frente, al juicio y al juzgado a las personas que así lo merecen. Vida y memorias de una campaña sin fin que fue prologado por el gran periodista Diego Enrique Osorno. Pues aquí tenemos a Cristina, la gran amiga, junto a nosotros. Buenas noches, Cristina. Ay, qué linda introducción. Muchísimas gracias, Sonia. Te decía antes de comenzar la entrevista, la verdad, pues para mí es un honor estar al lado de un personaje como Sonia Garza Rapport, de una historia cultural extraordinaria, exsecretaria de Cultura del Estado de Nuevo León. He sabido por muchos artistas que ayudaste y promoviste la cultura en todas sus variables: poesía, escultura, teatro, literatura, pintura, y te tienen un lugar muy especial, Sonia. Sé que trajiste, creo que a tenores, hiciste una contribución fabulosa para la cultura de nuestro estado, y pues imagínense, ella me está entrevistando. De verdad, gracias por venir a tu casa y a mi oficina, y esta entrevista te la agradezco muchísimo, y espero que llegue a un nuevo público. Estoy seguro de ello porque yo te admiro mucho, Cristina, y te admiro mucho por la parte espiritual tan especial que tú tienes. Pienso que, sin lugar a equivocarme, eres de las únicas personas que han nacido con el privilegio de una economía tan saludable y que están dispuestas a compartir esa generosidad.
No en fundaciones solo que manda uno el cheque o el dinero o la cantidad del boleto de la lotería o de lo que se hace, sino que has entrado, te has sumergido en ese fango, en ese Nuevo León, en ese México que preferimos muchas personas no ver, porque el verlo nos hace no dormir, nos hace sentirnos que nunca hacemos lo suficiente, nos hace sentirnos que cómo podríamos llegar algún día al término de la vida sin haber dejado una huella ayudando a nuestros semejantes. Pero Cristina, yo quisiera empezar con esto. Platícanos, Cristina, ¿cómo encontraste tu vocación? ¿Cómo la encontré? Tal vez todo se originó por la crianza que tuve. Tuve una crianza de un padre y una madre en muchas formas extraordinarios. Irma Salinas Rocha y Roberto Quesada Jr. Mi madre, una mujer privilegiada de nacimiento también por su salud, su inteligencia, su belleza y sus estudios. Ella tendría más de 100 años ahorita, sin embargo, no completó la educación universitaria, pero los años que estudió en Estados Unidos en parte fue preparatoria y 2 años de carrera. Y mi padre igual, también tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Y hace poco, fíjate, me acabo de enterar que de la línea Sada, mi primer apellido, yo porto con mucho orgullo mis apellidos de soltera, nunca los voy a soltar, nunca voy a ser de nadie, y me he dejado ser de nadie, pertenecer a nadie. Entonces, del lado Sada, me acabo de enterar que hacia arriba de mí son al menos 5 generaciones de, no todos Roberto Sada, porque luego mi bisabuelo es Francisco, mi abuelo Roberto Quesada García, mi padre Roberto Quesada Treviño, y luego está mi bisabuelo Francisco, y luego mi tatarabuelo Francisco, y luego ya no me acuerdo cómo se llama mi chono, creo que se llaman chonos. 5 generaciones todas graduadas de universidad. Y dentro de ese entorno de mi padre y mi madre, con privilegios desde que nacieron, pues se acostumbraba a tener empleados del hogar, como se sigue acostumbrando, incluso nanas que ayudaban a la madre a criar a los hijos. Y yo, al ser la quinta, tuve una mujer joven asignada a cuidarme. Fue mi nana. Se llamaba María, le decía Tita. Y yo, siendo una niña de 3, 4, 5, 6, 7 años, pues alcanzé a darme cuenta que Tita dependía del trabajo que le daba a mi madre y que ella vivía en una casa buena pero humilde, ¿no? Entonces, como si iba a visitarla a su casa, mi mamá le daba permiso de llevarme a su casa de vez en cuando, pues se despertó en mí una sensibilidad social diferente, porque quien realmente me crió en cuanto al cuidado, la atención si me caía, la ternura, fue mi nana. Entonces yo tengo vínculos emotivos con una parte de la población desprotegida económicamente, ¿no? Es un vínculo afectivo muy grande, no lo invento. Cuando fui candidata al Senado no eran poses, es auténtico. A mí me parece, y juzgo ya con, pues gracias a Dios tuve también la oportunidad, igual que mis padres, de tener una educación universitaria y la completé.
y estudié muchísimas materias, estuve prácticamente 6 años en la universidad. Pero, Cristi, ¿no crees tú que tú debes también mucho de lo que has tenido, el haber manejado dos formas muy diferentes? Tu padre era un hombre muy católico, tu madre era una mujer cristiana. ¿Hubo algo que creas tú que ayudó a que fueras como eres? No, la diversidad de pensamiento adentro de mi familia, entre mi padre y mi madre, la influencia machista, ahora me atrevo a decir, de que se impuso la familia de mi padre sobre mi madre en cuanto a los hijos se les va a educar como católicos. Porque era la ley entonces. Sí. La ley de la iglesia. Y así se acostumbraba, ¿no? Y se sigue acostumbrando en muchos hogares, desgraciadamente mexicanos. Así es. Yo nunca me he firmado feminista, pero también siento que tengo un corazón feminista. Creo en la igualdad de derechos y oportunidades, no nomás para todas las clases sociales, sino en el matrimonio. Nada hay que obedecerlas. Cristina. Un pedacito chiquito de The Crown. Lady no quiso. ¿Cómo que Elizabeth dijo que iba a obedecer a su marido? Lady Di se negó a decir esa parte. No, pues claro, y muchos nos hemos negado a recitar. ¿Te acuerdas lo que antes se leía en la ceremonia civil? De Melchor Ocampo. De Melchor Ocampo, Dios mío, más sometidas no podía ser, ¿no? Desgraciadamente sigue siendo una realidad. Me identifico también bastante con el movimiento feminista, con la lucha de las nuevas jóvenes, pero en cuanto a, para mí, llega un momento en mi vida que con mi raciocinio observo que el problema de la pobreza no es como alguien un día me dijo, pobres va a haber toda la vida, no. ¿Cómo es que hay pobres en un país como México que tiene y ha tenido desde principios de los tiempos abundantes riquezas, oro, plata, bosques, ríos, petróleo? Ahora resulta que, ¿cómo se llama el material para hacer los celulares? Litio. Litio, exacto. Parece que tenemos la mina más importante del mundo y que ya está concesionada, quién sé cuántas. Creo que está sobre donde están los mormones o ese grupo de gente. Entonces, México tiene pobreza porque el sistema es injusto, Sonia. El sistema sociopolítico, donde yo abarco a los gobiernos, a los funcionarios de los gobiernos, comenzando por los presidentes, los partidos políticos, los empresarios coludidos, los líderes sindicales, y pues en las últimas décadas incluyendo a la mafia, ¿no? ¿Y no crees, Cristina, que empieza todo eso con la educación que nos imparte desde niños? Pues sí, el que no tranza no avanza, por ejemplo. La competencia. Si leemos a Krishnamurti a propósito de espiritualidad, ese gran sabio, él considera que el sistema educativo es destructivo del alma humana. O sea, sabes que estuve involucrada en educación durante 25 años directamente participando de... Lo sé, el Colegio San Roberto. Así es. Pero no te dan otra opción en la Secretaría de Educación. O sea, la opción es, la única opción que hay es, tienes que medir el grado de avance de los alumnos en diferentes materias. No puedes dejar de impartir estas, puedes impartir más, que era lo que hacíamos. Todos los colegios privados de calidad, porque hay muchos colegios privados, claro, Patito, de calidad impartimos mucho más de lo que te pide la Secretaría de Educación. Pero no te puedes salir del sistema. Tienes que ponerle un 10 o un 9, un 8, un 7, un 6, un 5. Cuando hay niños que son maravillosos en materias que ni siquiera se califican. Así es. Y cuando estás fomentando la competencia. Y hacer iguales. Sí, y al brillante
al que es brillante en cuanto a lo académico, lo estás volviendo soberbio, así dice Krishnamurti. Y al que tiene dificultades para sobresalir en lo académico, lo estás acomplejando, le estás diciendo que no vale nada. Entonces, voltear a ver la realidad de cómo, además, pues somos un país que fue conquistado por los españoles. Así es. Y entonces los indígenas fueron sometidos, explotados y esclavizados por mucho tiempo. Entonces, eso se ha mantenido, ese sistema vertical de autoritarismo y de sometimiento de las masas. Digo, no necesitas estudiar mucho para darte cuenta que vivimos en un sistema extremadamente injusto. Porque sobresalir es incomodar, Cristina. Tú eres una persona que ha sobresalido en muchos campos. E incomoda. Eso no sé si he sobresalido, pero sé que he incomodado. No tanto como mi mami, ¿eh? Creo. Cada quien en su mundo y en su época. Igualmente. Sobresalir es incomodar, Cristina. La gente quiere que todos seamos iguales. Ya te entendí. Sí, ya te entendí. La gente, pues no les gusta que las mujeres seamos protagónicas muchas veces, ¿no? Calladitas nos vemos más bonitas. Qué aburridas. Qué aburridas. Sí, pero te digo, la sensibilidad social se la debo a mis padres, que siempre fueron muy, muy sensibles a las necesidades del otro, sobre todo mi madre, y a mi crianza con mi nana, es lo que te puedo responder. Entonces, ante la primera oportunidad que se me dio de incidir en cambiar al sistema, porque es el sistema, podemos dar muchos cheques. Es cierto. Tú, pero mientras el sistema no cambie radicalmente, y no va a tomar ni 6 años, ni 12 años, esto va a ser un cambio paulatino. Toda una vida. O morimos, o vamos a terminar muriendo. O sea, lo que ha pasado en las últimas centurias y sobre todo en las últimas décadas en México y el mundo es que cada día menos y menos y menos gente tiene más y más y más. Así es. Y más y más y más gente tiene menos y menos y menos. Dicen que México tiene 30 familias que son las verdaderamente ricas y que los demás es clase media alta y humildes. La palabra pobre me molesta. Digo humildes. Pero Cristina, desde el 2014 te has destacado tú mucho por tu lucha, por la referente contra la pederastía clerical. ¿Por qué, Cristina? ¿Por qué en ese mundo tan difícil, tan perverso, tan sucio, Cristina? Pues por eso, porque fíjate que no me da miedo tocar temas incómodos a mí, no me da miedo incomodar, no si es con la intención de que se acaben esos crímenes tan inhumanos, tan despreciables, y viniendo en especial de personas que traen un disfraz de ser seres buenos, confiables, representantes de Dios. Así es. Casi sagrados, ¿no? Exactamente. Entonces, así se le inculcó a la gente en la Iglesia Católica, entre los fieles, que el sacerdote es casi sagrado y con él te confiesas y Dios te perdona a través de el sacerdote, pero él es el que te va a perdonar. Y esa confianza y esa sumisión a través de la pederastia clerical ha hecho un daño increíble en Latinoamérica y en el mundo. Y lo que a mí me indigna, porque claro que he recibido críticas de ¿por qué, señora, usted se concentra en la pederastia clerical? No es que solamente toque el problema de la pederastia clerical, pero lo que yo le contesto a la gente que me pregunta es
porque es el único lugar donde se da la pederastia, donde un miembro de una iglesia de este poder, estamos hablando de 2,000 millones de católicos en el mundo. Así es. La Iglesia Católica abarca todos los continentes y hasta el más remoto pueblo, si pueden, ¿no? Tiene una influencia cultural tremenda y tiene un poder político increíble. Cuando hay cambio de papa, pues ahí desfilan todos los presidentes de todos los países, ¿no? Así es. Entonces, el que una iglesia que se precia de haber sido instituida por Jesús, con lo que no estoy de acuerdo, Jesucristo, el considerado Hijo de Dios para el cristianismo en general, no nomás para la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica dice que ellos sí fueron, pues que Pedro fue el primer papa, y dan ahí unas explicaciones para mí bastante rebuscadas, pero bueno, tengan un pacto, y digo tengan porque lo pongo en momento presente, Sonia, todavía un pacto de proteger a los sacerdotes pederastas, solamente cambiarlos de iglesia, darles una terapia de 40 días o 3 meses en esas casas sacerdotales especializadas para los sacerdotes mal portados. Una vez que eres pederasta, y con dolor de mi corazón lo digo, porque yo no señalo al individuo, yo señalo a la institución. Una vez pederasta, toda la vida pederasta. Que es un criminal, pero yo creo que también es un criminal súper enfermo. Tiene algo en su cabeza. Súper enfermo. Entonces, por eso me he involucrado en este tema, Sonia, por eso volé junto con otros 5 colaboradores para esa encomienda en particular. ¿Quiénes fueron, Cristina? Mira, varias personas de mi confianza, un periodista, mi colaborador César Valdés, que está conmigo desde hace 9 años, que acabamos de cumplir en estos días 9 años de trabajar juntos, y como intelectual me acompañó, especializado en el tema, que yo invité, Bernardo Barranco, también fue Maravilloso. Alberto Atié. Entonces Bernardo Barranco, que tiene programa de Sacro y Profano, me hizo el favor de acompañarme y estuvimos transmitiendo desde Roma para muchísimos canales de televisión y de noticias y periódicos. Carmen Aristegui tomó todas nuestras transmisiones y estuvo pasándolas en su canal de YouTube, y fue una experiencia dolorosa. Sí. La gocé porque pues una parte es el dolor y otra cosa es sí gozar el viaje y sentirte arropada por otras luchas contra la pederastia clerical a nivel internacional, como es ECA, Ending Clerical Abuse, que se fundó en Seattle, Washington, y que ha crecido enormemente en todos los países. Ahí está sumamente involucrado, por ejemplo, Alberto Atié. Alberto Atié, todos sabemos, espero, que fue el primer sacerdote que denunció ante Norberto Rivera que Marcial Maciel era un pederasta serial, ¿no? Porque él tuvo esa información de primera mano del fundador del Colegio Cumbres, que había renunciado a ser sacerdote y había renunciado a su trabajo porque él había sido abusado a su vez por Marcial Maciel, y ya no pudo más sostener el secreto. Y entonces en su cama de muerto, o sea, de moribundo, mejor dicho, le pide de favor a Alberto Atié que lleve esta información a el día de su funeral, porque sabía que se estaba muriendo. Y ahí es donde Alberto al principio no podía creerlo, pero cuando lee
la carta porque cumple con su deseo. Alberto lo invitaba como sacerdote, que era en ese momento, a perdonar a su pederasta, que era Marcial Maciel. Y decía, es que no lo puedo perdonar. Dice, pues es que estás a punto de morirte, estás a punto de morirte, muere en paz, perdona. Dijo, perdono con una sola condición, perdono con la condición de que sea leída esta carta. Y Alberto se lo prometió, Alberto cumplió, y a la hora que estaban con el féretro ahí en la misa fúnebre, la lee y es demoledora. ¿Por qué? Porque había 7 compañeros del recién fallecido, compañeros legionarios, ex legionarios, que se acercaron a Alberto Atié. Yo también fui abusado, yo también fui abusado, yo también fui abusado. ¿Y en qué termina todo? En nada al principio, porque Alberto Atié va con el arzobispo Norberto Rivera, de mala memoria para muchos, y el arzobispo lo casi que lo soborna. Le dice, te callas y te convierto en obispo. Y Alberto Atié no acepta. Y él hace un retiro a Estados Unidos, y ya en Estados Unidos se convence que renuncia a su sacerdocio y ni quiere pasar por la burocracia de que firma y renuncia. Él simplemente aventó el sacerdocio porque ya no soporta, al darse cuenta que la protección de Marcial Maciel viene desde Roma. Fíjate, Cristina, comentaban a una persona de la que le confío mucho que sea una persona honesta, que Justo Muyor, que era precisamente el hombre que representaba aquí al Papa, se entera de todo esto de primera mano y va y se lo cuenta al Papa, se lo cuenta a Ratzinger, que después fue nuestro Papa Benedicto. Y dijeron, de ninguna manera, de ese tema no se toca porque el padre Maciel es un gran amigo y es de los que ha financiado más los problemas que tiene la Iglesia Católica. Definitivamente no podemos tener ninguna duda de que la Iglesia Católica es una iglesia extremadamente poderosa y con finanzas extraordinarias. Bueno, Cristina, pero uno sabe que todas las instituciones están fundadas y hechas por seres humanos. Y así como hay seres humanos terribles, bribones, perversos, hay personas que han sobresalido por su bondad, su humildad, su amor hacia sus semejantes. Desgraciadamente, este problema ha ensuciado muchísimo, totalmente nuestras creencias y nuestra fe católica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo han podido o sabido o querido manejar. ¿Qué será? Bueno, mira, la Iglesia ha tenido que reaccionar de tanta indignación que ha despertado. Sabemos que la Iglesia en Europa ya casi nadie acude. Sabemos, por ejemplo, que en Alemania los que se dicen católicos tienen que pagar el 10% de impuestos de sus ingresos y el gobierno los cobra y se los entrega a la Iglesia Católica. A veces no alcanzamos a ver el poder político que tiene la Iglesia en Europa, por ejemplo. Pero lo que son las juventudes, efectivamente, para bien y para mal. Yo cuando hablo mal hablo mal de la Iglesia Católica, hablo mal de este tema en especial. Y puedo estar en desacuerdo en muchas otras cosas, pero este tema en especial creo que ha sido la mayor equivocación, el esconder, hasta se ha llegado a premiar
a los encubridores de los pederastas. Sucedió con el arzobispo Law de Massachusetts. Cuando ya estaba la policía a punto de llegar a detenerlo, porque se descubrió con el escándalo que había más de 800 sacerdotes pederastas protegidos por el cardenal Law, porque no nomás era arzobispo, era cardenal. Se le mandó un jet privado y se le sacó inmediatamente de Estados Unidos y se le llevó a Roma y se le premió siendo el encargado de Santa María la Mayor, una de las iglesias más importantes de Roma, y se le dio un palacio para vivir. Juan Pablo II. Cristina, las instituciones tienen que sobrevivir aún con la gente equivocada. Lo que no quisiera yo entender es por qué no arreglan el problema. El celibato ha sido un tema recurrente que se supone, si mal no recuerdo, viene desde el siglo XV o XVI. Se basan mucho en que Jesús dijo: dejad a su familia y a su esposa y a sus hijos y vénganse conmigo. ¿Lo habrá dicho? ¿Crees tú que un hombre bueno, santo, un hijo de Dios, podría haberles dicho: dejen a sus seres queridos, a ver qué hacen, y ustedes vénganse conmigo a repartir esta palabra? Yo no lo creo. Se habla que en Qumran, este lugar donde vivían los agnósticos, se encontraron unos pastores de cabras que tiraron unas piedras en unos agujeros que vieron en este lugar de Qumran, que se oía un eco cuando caían las piedras. Entonces dijeron: esto es muy hondo, vamos a ver qué hay. Y encontraron unos anáfres o jarrones de barro en donde se habían escrito los episodios de los evangelios agnósticos, que son los evangelios que Constantino y su grupo de los padres de la iglesia no quisieron usar dentro de del Nuevo Testamento. Y ahí no hablan de que Jesucristo dice que dejen a sus seres queridos a ver cómo les va. Ustedes vénganse conmigo a repartir la palabra. El argumento que esgrime, tienes toda la razón, pero los evangelios apócrifos son. Pero tienes toda la razón. El argumento que ha usado la iglesia es de que para decir que los sacerdotes tienen que ser célibes, en primer lugar está basado en el prejuicio contra el contacto sexual. ¿La mujer? Sí, en despreciar a la mujer, en el prejuicio contra las relaciones sexuales, pero en realidad en el fondo tuvo más que ver porque por muchos siglos estamos ahorita pensando cuando se dejó de permitir que los sacerdotes se casaran y andamos entre el siglo XI y el siglo XV platicándolo. Pero era normal que un sacerdote se casara, pero la iglesia comenzó a ver la inconveniencia de las herencias. Y pues no convenía heredar a los hijos que probablemente por amor filial ibas a querer heredarlos como sacerdote versus dejar todo ese dinero a favor de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Entonces fue por cuestiones prácticas y argumentos con los evangelios tradicionales, los 4, o argumentos va a haber muchos. A mí me decepcionó sinceramente Francisco,
que siendo en cierta medida un sacerdote más progresista, repita que la mujer no puede ser sacerdote o sacerdotisa y que no acepta el matrimonio para los sacerdotes, cuando pues es una necesidad básica del ser humano. Fíjate que en mi caso yo sí creo que hay gente asexual y gente con poco impulso sexual. Entonces no veo nada de malo que los sacerdotes, algunos, sean célibes, no tiene nada de malo y puede ser hasta práctico. Lo mueves de aquí para allá, y cómo es una familia, cómo se mueve a los sacerdotes célibes, ¿verdad? Claro. Pero entonces termina, así como los sacerdotes, X cantidad de sacerdotes se dice en Oaxaca, y yo anduve con 9 sacerdotes en Oaxaca. Yo soy amiga de muchos sacerdotes. Me dicen, aquí el 70% de los sacerdotes tenemos mujeres. Así me dijeron, ¿verdad? Todos, y la comunidad les gusta que tengamos mujer porque les da confianza de que tengamos mujer, porque no comprenden los indígenas cómo puedes vivir sin una mujer, ¿no? Contra natura. Así es. Entonces, ¿qué sucede con ese secreto a voces de que fulano sacerdote tiene un amante o unas amantes sucesivas? E hijos ilegítimos. No, y además de eso, porque pues hoy en día existe la píldora, pero además de eso, Sonia, se vuelve todo un secreto. Los que no tienen mujeres no acusan a los que tienen mujeres, y los que tienen mujeres no acusan a los que son gays, y los que son pederastas también son protegidos, y entonces todas las relaciones sexuales se vuelven ríos subterráneos. Lo dijiste perfectamente, usaste la metáfora exacta. Ríos subterráneos de realidad, que nadie se atreve a tirar la primera piedra porque les va a caer a todos. Pues están tapando unos a los otros. ¿Y qué pasa cuando la iglesia pasa un sacerdote de un templo a otro? Que llega a una comunidad donde no saben que ese sacerdote en el templo anterior provocó un escándalo de pederastia y se lo llevan a otro templo o se lo llegan a llevar a otro país. México ha sido refugio de muchos de esos sacerdotes. Definitivamente. ¿Verdad? Estados Unidos también. Son problemas, Cristina, que quizás la solución nosotros no las llegaremos a ver nunca. Dicen que es maravilloso y uno debe de admirar mucho al hombre que siembra un árbol y que sabe que nunca se va a sentar bajo su sombra. Tú, Cristina, estás sembrando ese árbol. Estás haciendo algo que no había hecho una chica de tu mundo socialmente económico, de tu belleza, de tu mundo, etcétera. Pero creo que esas entrevistas con Cristina dan para más. Quisiéramos nosotros, a nombre de Detona, darle a Cristina las gracias por haber estado con nosotros con este problema, con este tema tan especial, y la próxima entrevista que la tendremos que programar con ustedes sería sobre los otros temas que Cristina también está manejando. Es un privilegio tener a Cristina Sada Salinas con nosotros en esta revista y en estos medios. Ustedes verán a través de los anuncios y a través de las palabras que pondremos todo lo que Cristina ha estado haciendo. Cristina, verdaderamente es un privilegio estar contigo y que sea el primer capítulo de los capítulos que vamos a tener con ella para aprender nosotros a ser mejores personas. Muchas gracias. Detona les agradece este capítulo. Gracias.